Bienvenidos, gracias a los televidentes que están en la sintonía por Saracay Televisión y también a quienes ya se están conectando en las diferentes redes sociales. Nos pueden ver en Facebook como Saracay Televisión, Canal 5 o digitar www.saracaytv.com. Así ustedes pueden disfrutar de la información que tenemos esta mañana en nuestro programa. Antes de iniciar, queremos darles una recomendación que gracias a Camisería Inglesa vestimos hoy en nuestro programa. Ellos están ubicados en la avenida Río Lilia, diagonal al Hospital del IES. En redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Próximamente se estarán trasladando a la Avenida Las Américas por el ingreso de la Avenida La Lorena. Ya les daremos más información, pero ustedes puedan vestir y lucir con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa. Y en nuestro programa de hoy tenemos aquí al licenciado Adrián Morillo Camacho. Él es bioanalista, viene de los laboratorios Axon Lab y el tema que vamos a tratar en esta mañana es diagnóstico en el laboratorio clínico de enfermedades tiroideas. Bienvenido, Adrián, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Iván. Muy bien. Agradecido de estar aquí hoy este día tratando este tema importante de salud. Y vamos a ahondar en lo que es el funcionamiento tiroideo y las pruebas de laboratorio clínico para descartar enfermedades relacionadas a esta glándula. Y esto, realmente sabemos que la parte laboratorial es apoyo al diagnóstico del tratamiento médico. Pero para iniciar o saber un poco de qué se trata, ¿qué es esta hormona? ¿A qué referimos al hablar de tiroides? Mira, cuando hablamos de todo lo que sea glándulas en el aparato, todo el sistema endocrino, es importante tocar ese tema, empezar por lo que es una hormona. Una hormona es una sustancia que es segregada por diversas glándulas en el organismo y que tiene funciones específicas o funciones bastante importantes dentro del cuerpo. Una de las funciones más importantes de las hormonas es ser, digamos, mediadores de reacciones químicas, de reacciones enzimáticas, de reacciones catalíticas, de reacciones metabólicas dentro del cuerpo. Tienen demasiadas funciones, son severamente importantes y es por ello que el metabolismo depende prácticamente de lo que es la segregación adecuada de estas sustancias dentro del cuerpo. En todo caso, cuando ya esta hormona que todos debemos conocerla, porque todos la tenemos, simplemente tenemos que saber su característica y en qué momento tal vez esta no está actuando bien en nosotros, y ahí es cuando realmente acudimos al médico y por ende el médico también nos manda a hacer diferentes tipos de analítica. Pero, ¿qué es una glándula? Hablabas de glándula. Claro. ¿Qué es eso? Una glándula es un órgano que la función puede ser, cuando se estudia fisiología o fisiopatología, se habla de un sistema endocrino y un sistema exocrino. Aquí nos vamos a enfocar más que todo en lo que son las glándulas endocrinas, que la tiroides es una porque participa en la segregación de hormonas, ¿sí? Las principales o la más conocida sería la triotironina, que es la T3, y la tiroxina, que es la T4. Ellas son específicamente funcionales para la tiroides, o sea, son segregadas directamente por ella. Cuando tú me dices que es una glándula, es eso, simplemente es un órgano que se encarga de segregar sustancias. Pueden ser una hormona, pero también pueden ser saliva, puede ser sudor, puede ser jugos gástricos, otras sustancias. Entonces, eso es una glándula. Son órganos con un tejido específico que segrega sustancias que son importantes para el organismo. Y en todo caso, estas son las que ya empiezan a actuar de alguna manera para bien o para mal, porque cuando ya estás con un desorden hormonal, pues ya hay un descontrol en todo caso. Exactamente, hay un desbalance de la homeostasis. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este metabolismo que tú nos comentas? Claro, cuando nosotros hablamos de tiroides, porque es importante introducir la palabra metabolismo. El metabolismo no es más que el conjunto de reacciones químicas que genera un organismo vivo o una célula para obtener energía, para mantener los niveles energéticos dentro de la regularidad. Esto de lo que se llama dentro de la regularidad es lo que se conoce como homeostasis. Es decir, es el equilibrio fisiológico o funcional de la célula, por lo tanto, de los tejidos y del individuo como tal. Entonces, el metabolismo es el conjunto de todas esas reacciones y tú has escuchar, por ejemplo, ¿no? Esto tiene función anabólica o esto tiene función catabólica. Bueno, el anabolismo y el catabolismo es parte del metabolismo. El anabolismo es cómo construir
cómo hacer que de piezas muy elementales nosotros construyamos algo muy grande y se requiere bastante energía para el proceso. Por ejemplo, como cuando crecemos músculos es un proceso anabólico, o cuando adelgazamos es un proceso de catabolismo, porque a partir de una sustancia magra muy grande, como en el caso de este músculo u otros tejidos, entonces obtenemos energía, pero simple, el fin es obtener energía a partir de ese proceso, la energía que requerimos para vivir. Y en todo caso, ya estamos hablando de la hormona, de todo el tema hormonal, estamos hablando del metabolismo, estamos hablando de la glándula. Entonces, ¿qué es la tiroides? La tiroides efectivamente es una glándula que se consigue o que se encuentra anatómicamente localizada en la parte frontal basal del cuello. Tiene como una forma, se le dice de mariposa, está formada por 2 lóbulos y un istmo, es decir, que une, que recubre como esta parte de aquí, específicamente de acá. Tiene forma, como lo dije anteriormente, forma de mariposa, y la principal función de la tiroides, bueno, la tiroides tiene muchas funciones, porque realmente es, por eso que los médicos cuando ven un desorden, bien sea es que tú tengas sobrepeso, que estás muy flaco, que tienes problemas, no sé, inclusive a nivel del sistema nervioso, te mandan a hacer un chequeo de la tiroides, porque la tiroides regula demasiadas funciones dentro del organismo. Regula, por ejemplo, tu metabolismo basal, tu temperatura corporal, está en feedback directamente con el sistema nervioso, porque está regulado, eso lo vamos a hablar más adelante. Está también vinculada con el crecimiento, con el desarrollo, con la reproductividad, o sea, la tiroides es una glándula es muy pequeñita, pero es muy importante para muchas funciones biológicas y funcionales del organismo. O sea, tiene demasiadas dianas. Cuando te hablo de dianas, son objetivos directamente relacionados con las hormonas que segregan. O sea, tiene demasiados receptores a nivel, entonces actúa en los músculos, actúa en los nervios, actúa en muchas partes, en diversas partes. Entonces, ¿cuál sería la parte fisiológica, la fisiología? La fisiología tiroidea, cuando nosotros hablamos de fisiología, es la función normal de un órgano, de un tejido o de una célula. Eso es la palabra fisiológica. Fisiológicamente, ¿cuál es la función? Segregar hormonas. No solamente la T3 y la T4, pero principalmente vamos a hablar de ellas porque en el laboratorio son como las más comunes. Las más comunes, con las que se arranca el momento de... Entonces la gente quiere hacer un perfil tiroideo, una TSH, exacto, un T3, pero un T4, ¿pero para qué? ¿Pero para qué me lo mandan? ¿Para qué sirve? Entonces uno le explica al paciente que eso es para ver cómo está su perfil hormonal con respecto a la tiroides y para ver cómo está generalmente su metabolismo. O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y también para descartar otro tipo de cosas. Por ejemplo, no solamente existe la T3 y la T4, también existen otros problemas. Pero entonces, fisiológicamente, funcionalmente hablando, la tiroides está específicamente relacionada con la segregación de estas tipos, principalmente de estos 2 tipos de hormonas que tienen relación directa con el control metabólico y fisiológico del ser vivo. Y el momento que ya las personas desean realizarse el perfil tiroideo es cuando realmente ya se puede mirar a dónde va enfocado o realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Exacto. El perfil tiroideo, como tal, es un conjunto de pruebas, pueden ser detalladas o pueden ser un gran grupo, dependiendo de la sintomatología y del diagnóstico del paciente o de lo que el doctor requiera. Porque, por ejemplo, te puede llegar simplemente un TSH, T3 y T4. Pero la TSH, eso también hay que hablarlo, la TSH entra dentro del perfil tiroideo. No es una hormona segregada, evidentemente, por la tiroides, pero es la que regula el funcionamiento de la tiroides. Entonces, empezamos por el perfil. ¿Cuál es lo más común? TSH, T3 total, T4 total. Pero existe una porción circulante libre, que es lo que le llamamos fracción libre de la hormona, que es la T3 libre y la T4 libre. Existe otra parte del perfil tiroideo que entra dentro de las pruebas tiroideas, pero que no es para evaluar la función normal de la tiroides, sino para descartar otros problemas como tumores y como enfermedades autoinmunes. Porque si bien es cierto, existen las patologías tiroideas que cursan con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, también están otras autoinmunes y están los nódulos y también las alteraciones cancerosas tiroideas. Y justamente de esta parte vamos nosotros a seguir indagando, porque sí, este tema está bastante interesante y sobre todo que muchas personas se pueden identificar. Ya tienes un perfil tiroideo que te has realizado y hay alteración, sean las fracciones libres o las totales, pues tenemos que saber de dónde hay que tomar atención y obviamente esto te lo va a poner en conocimiento tu médico cabecera. Vamos a hacer una pausa, al regresar seguiremos retomando sobre el tema que estamos tratando en la parte laboratorial, que es importante que lo conozcamos. No le cambie, si usted tiene preguntas o sugerencias o consultas, al número de WhatsApp al 0988 300 121. Regresamos en breves. Diagnóstico
del Laboratorio Clínico de Enfermedades Tiroideas, el tema que estamos tratando en nuestro programa hoy con el licenciado Adrián Morillo. Ahora sí, Adrián, también nos puedes comentar un poco, ya hemos visto básicamente cómo es esta hormona, cómo es su glándula, etc. Pero sí es importante que nosotros también conozcamos la parte inmune, obviamente de esta hormona, que puede pasar si nosotros tal vez no la controlamos a su momento, qué puede suceder si tal vez no tomamos las medidas o realmente tomamos la medicación que manda el médico cuando ya es diagnosticado como tal. Mira, te estaba tocando recientemente lo que es las principales patologías que se pueden presentar en la tiroides. Entonces tenemos el hipertiroidismo, que cursa con un nivel excesivo de hormonas tiroideas. Está el hipotiroidismo, que cursa con un déficit de la producción de hormonas tiroideas por parte de la tiroides. Y hay otras. Entonces, estas son la primera clasificación, la primera característica. Estas dos patologías se pueden dar por diversas causas. Pueden variar. Ahora bien, cuando son de origen autoinmune, hay que saber qué es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune, desde el punto de vista de la inmunología, es simplemente cuando nuestro sistema de defensa se autoataca. Eso es en términos generales. Entonces, como hay un autoataque por parte de los anticuerpos, todas estas sustancias que nos protegen de cosas externas, de cosas extrañas, de cosas que suelen ser nocivas y dañinas para nosotros, el cuerpo empieza a reconocernos como extraños. En este caso va a ser la tiroides la que va a ser reconocida de una manera extraña y va a ser autoatacada. Cuando se genera ese autoataque, entonces allí empiezan a aparecer las enfermedades autoinmunes. La más conocida es la enfermedad de Hashimoto, donde ciertos anticuerpos pues obviamente atacan la tiroides y pueden generar en primera clase clínica un hipertiroidismo, y a largo plazo de ese hipertiroidismo como que la glándula se cansa y genera un hipotiroidismo a larga data. ¿Sí? También se le conoce como hipotiroidismo de Hashimoto. Eso es una enfermedad autoinmune y principalmente esa es una de las más características, ¿sí?, de las enfermedades. Ahora bien, ¿qué hacemos en el laboratorio clínico? ¿O qué se hace? Bueno, el médico primero hace un diagnóstico, un conjunto de signos y síntomas para ver todo ese síndrome de esa patología tiroidea. Entonces empieza a descartar, estamos en hipertiroidismo clínico o subclínico, un hipotiroidismo clínico o subclínico, o quizás estemos ante una enfermedad autoinmune, cuando el médico ve la correlación a todos los valores de ciertos analitos. Tenemos una TSH tal, tenemos una T3 en tal valor, una T4 en tal valor, tenemos los valores libres, pero por ejemplo nos mandan un examen que se llama anti-TPO, que son los anticuerpos antitiroperoxidasa. Son muy específicos para enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son anticuerpos. Entonces medimos esos anticuerpos contra la glándula tiroidea. Está atacando la tiroides y está generando una tiroiditis, un estado de inflamación tiroidea provocado por la misma agresión masiva del sistema inmunológico. Y esto básicamente es cuando ya realmente a veces hemos pasado como que el proceso de que nunca me hice una prueba de TSH, una prueba de tiroidea, sea libre total, y ya vienes con más complicaciones, y es cuando el médico ya a veces como que se salta este paso y te envía a hacer el anti-TPO, la tiroglobulina, para ya descartar o saber en qué estadio está realmente la enfermedad. Claro. Generalmente hay otras enfermedades, por ejemplo, autoinmunes como el lupus. Recordemos que el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica, no es localizada, es sistémica, es decir, que ataca muchas regiones del organismo. Entonces el lupus puede generar subsecuentemente una tiroiditis de Hashimoto. Un ejemplo puede ser que sea principalmente de la tiroides, no necesariamente tiene que ser así, sino que todas las enfermedades autoinmunes de una u otra manera hay que cuidarse, ¿sí? Entonces si tenemos un perfil tiroideo, digamos, anormal, por ejemplo, podemos cursar con un hipertiroidismo clínico, pero que no le conocen la causa exacta, o eso ya es más que todo con el endocrinólogo, con un médico internista. Entonces allí es donde el médico empieza a pensar, puede haber una enfermedad autoinmune. Entonces vamos a mandarte una anti-TPO, o si es necesario un marcador tumoral, porque no sabe, una palpación. Es justamente esto de los marcadores tumorales que iba a preguntarte esto. ¿Hay marcadores específicos en relación a esto y puede desarrollarse un cáncer de tiroides? Evidentemente.
El cáncer, como bueno, es un término médico ya conocido, el cáncer no es más que un crecimiento anormal de un tejido celular, ¿sí? Puede ser de carácter benigno o puede ser de carácter maligno. Generalmente, pues, lo que se trata de evitar es que sean tan malignos. Pero en caso de nódulos o alteraciones o bultos que se sientan a nivel de lo que hay palpación en el cuello, entonces tenemos que estar pendientes porque puede tratarse de esa patología. Tú me preguntabas que si existen marcadores tumorales específicos. Sí, la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína normalmente sintetizada en la tiroides. Pero ponte a pensar, si nosotros tenemos la tiroides de cierto tamaño y hay un crecimiento normal del tejido tisular, de la parte tisular tiroidea, del tejido tiroideo, y ella crece en tamaño, porque las células están creciendo, entonces producen más tiroglobulina. Ese exceso de producción de tiroglobulina está asociado a un crecimiento normal de la tiroides. Entonces ahí vamos con eso. Pero también es muy importante recalcar que la tiroglobulina los médicos la utilizan más que todo ya cuando ha visto un diagnóstico previo de cáncer o cuando para ver cómo, para hacer como un control, para que hagan un chequeo, digamos, de cómo está evolucionando la evolución de la enfermedad. Y también, por ejemplo, cuando ya ha habido las operaciones que hemos sacado, que había extirpación de tiroides o extirpación de un lóbulo de la tiroides, entonces vamos a ver cómo está la tiroglobulina para evitar. Es como predictorio, pero también es como profiláctico. O sea, tiene sus dos cositas, pero es dentro, ya después, más que todo lo utilizan después del diagnóstico. Como ¿Y control. cuál sería, ya después de que hemos analizado toda esta parte de la glándula tiroidea, hemos hablado mucho sobre cómo debemos cuidarnos y obviamente cómo realizarnos estos exámenes? ¿Cuál sería nuestra última interrogante? ¿Cómo cuidar tu salud tiroidea? ¿Qué debemos hacer nosotros? Mira, yo creo que si nosotros estamos hablando de metabolismo y hablamos de todo lo que involucra nuestra parte energética, la clave está simplemente en el estilo de vida que llevas. Es muy importante el estilo de vida. Por ejemplo, se ha asociado a niveles continuos de estrés, que eso sobrepone, por ejemplo, un nivel, siempre estamos con un cortisol elevado, un patrón tenso a nivel del sistema nervioso central. Recordemos que la tiroides también está regalada, está en un feedback constante, una retroalimentación constante con nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros estamos siempre estresados, estamos tensos, podemos haber relación directa con enfermedades de la tiroides, ¿sí? El hábito de la alimentación. La alimentación es súper importante y nosotros vamos contra el metabolismo. ¿Pero qué es el metabolismo? El metabolismo dijimos que era la regulación energética fisiológica del cuerpo, pero ¿a base de qué? De los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos. Si tú tienes una buena alimentación y tú regulas establemente bien esos tres macronutrientes, también otros micronutrientes, pero especialmente esto, evidentemente vas a tener una salud tiroidea óptima. También es importante que hay un balance de yodo efectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que, por ejemplo, si la T3 se llama triotironina y la otra también, es porque esencialmente el yodo es el elemento principal para la construcción o la síntesis de estos dos tipos de hormonas, ¿sí? También no es de olvidar que, por ejemplo, también tenemos la calcitonina. La calcitonina es una hormona que también se agrega a la tiroides y que te regula muchas funciones del cuerpo. Además también de ser un marcador tumoral, que no te lo comenté antes, también regula cómo funciona el calcio en tus huesos, la reabsorción del calcio a nivel digestivo, a nivel óseo, la reabsorción del calcio. Entonces todo es importante. Entonces, ¿qué diría yo para tener una buena salud, un buen ambiente hormonal a nivel tiroideo? Una buena alimentación, un buen estilo de vida y tratar de disminuir el consumo de sustancias. El alcohol puede tener la función tiroidea, el cigarrillo, pues, el uso de algunas drogas también. Tanto drogas médicas, por ser el control, ¿no? Y tanto, o sea, que sean aplicadas por médicos, generalmente las drogas de tipo, los psicofármacos, algunos tienen intervención tiroidea, y las drogas ilícitas. Yo creo que regular todo eso y mantenerlo a raya, pues, te asegura un buen funcionamiento. Y de verdad que, bueno, a veces no le damos la mayor importancia, como ya lo dijimos, a esta que puede tornarse una enfermedad y obviamente que pueda ocurrir, no Dios lo quiera, un cáncer, pero si nosotros seguimos todas estas sugerencias, estas inquietudes que siempre nos estamos preguntando y obviamente si nos vamos al médico, pues tener que siempre nosotros contestar lo que se nos pregunta, porque siempre el médico también te hace una pesquisa ahí de qué es lo que hace, cuáles son tus hábitos, etcétera. Ya vimos las recomendaciones y posiblemente tal vez alguna de ellas no la estamos haciendo de manera adecuada y por ende pues podemos ser propensos a
sufrir de esta enfermedad tiroidea. De verdad que, Adrián, gracias por estar con nosotros en su programa. Nos has despejado de muchas dudas y mucha gente tal vez desea también saber dónde estás trabajando, qué estás haciendo, cuándo se puede hacer una analítica de laboratorio, pues nos puedes comentar. Empiezo por lo primero, ¿cómo y cuándo? Verás, es importante, hay mucha gente que llega, por ejemplo, tipo 11 de la mañana, 12, a hacerse un perfil tiroideo. No es lo más recomendable. Hay que tomárselo como cuando se hace un examen de glucosa en ayunas. O sea, en ayunas el paciente debe venir relajado, no es a cualquier hora porque las hormonas tienen un vaivén, ellos suben y bajan de acuerdo a la presión, de acuerdo a la tensión del día, entonces es importante que sea en ayunas, que sea tranquilo, la primera hora de la mañana, vaya a tomar su muestra, es solamente una toma de muestra de sangre, se le hace la analítica, se procede a hacer por técnicas de laboratorio y se hace la medición de las hormonas. ¿En dónde estamos ubicados? Estamos ubicados frente a la emergencia del subcentro Los Rosales, el laboratorio Hudson Lab, ahí estamos a servicio. Si le hacemos el perfil, el cual el médico le mande, si no, usted puede llegar, pregunte nomás, y se le atiende con todo el gusto del mundo. El número telefónico va a estar en pantalla, al igual que las redes sociales, y de verdad, bueno, cuiden su salud tiroidea, la tiroides es muy importante, y muchas gracias, Iván, por la entrevista, por este momento, por este espacio. Es importante saber de todo esto para mantenernos sanos y en buen estado. Y de verdad que muchas gracias, Adrián, por venir y despejarnos de todas estas dudas. Ya saben, si ustedes desean hacerse una analítica de laboratorio, pues visiten Axon Lab, ya dijo que está en el sector de Los Rosales, así ustedes pueden también buscar. En redes sociales están igual Axon Lab, ¿no? Axon Lab, sí, Axon Lab Santo Domingo. Entonces ahí pueden ustedes mirar y hacerse unos exámenes de laboratorio, bueno, y todos los que ustedes deseen hacerlo. Pues antes de despedirnos queremos decirles que no duden de visitar Camisería Inglesa. Ellos están como grandes distribuidores en Santo Domingo y siempre nos está vistiendo a nosotros. Están en la avenida Río Lelia, pero próximamente se están trasladando a las avenidas Las Américas y Manta, ingresando por la avenida Lorena. El teléfono de contacto sigue siendo el mismo, el 099-083-6326, y las redes sociales Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa SD Santo Domingo en Facebook. Así que ustedes desean lucir y vestir con moda y estilo, pues visiten Camisería Inglesa. Y las damas también pueden encontrar accesorios para lucir muy bien sus atuendos. Síganos en las redes sociales, estamos en Instagram como @buenasaludec, en Facebook Saracay Televisión Canal 5, en YouTube Saracay TV, o también si ustedes desean vernos en cualquier parte del mundo, digiten www.saracaytv.com, así ustedes disfrutan de esta programación matinal Buena Salud y también de todo lo que tiene Saracay Televisión en noticias y en todo lo que es entretenimiento. Antes de despedirnos, ya saben, si tienen dudas y consultas, pueden escribirnos al número de WhatsApp, al 0988-300-121. Sigan en la sintonía con Saracay Televisión.